Bueno, en esta clase vamos a empezar a ver las figuras geométricas, ya en base a los ángulos, las medidas y todo lo que tenemos. Entonces empezamos viendo el triángulo, que es pues la figura más sencilla, y la definimos así, que es una porción del plano limitada por tres rectas que se cortan o se intersectan. Aquí los puntos donde se intersectan esas rectas, estos puntos A, B y C, se llaman los vértices del triángulo. Y los lados son los lados AB, BC y AC. Son los lados. Entonces vamos a ver en esta clase clasificación y algunos teoremas. Entonces vamos a clasificación de los triángulos. Bueno, y aquí en la clasificación vamos a ver primero clasificación por lados. Por lados. Bueno, la primera clasificación es por sus lados. Eh, entonces ustedes ya han de haber visto esto en la secundaria o hasta en la primaria. Los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales. Entonces, bueno, tal vez aquí esté un poco mal dibujado, les digo, porque la aplicación no se presta mucho, no tiene regla. Entonces, para hacerlas bien. Pero bueno, entonces tiene sus tres lados iguales. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno que no es igual a ellos. Entonces tiene este aspecto. Y por último el triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene completamente sus tres lados desiguales. Ninguno es igual al otro. Entonces esa es la clasificación por sus lados. Y también vamos a ver ahora la clasificación por sus ángulos. Bueno, entonces vamos a tener la siguiente clasificación de acuerdo a los ángulos. Bueno, la clasificación por sus ángulos es también en tres categorías. Tenemos los triángulos rectángulos, los cuales tienen un ángulo de 90 grados. Son los que vamos a estudiar, vamos a dedicar un capítulo entero que se llama trigonometría. Entonces, estos fueron muy estudiados por los griegos. Y si se puede ver aquí, es la mitad de un rectángulo, precisamente. Por eso se le llama triángulo rectángulo. Ahora, cuando los ángulos son agudos, o sea, menores de 90 grados, estos ángulos, el triángulo se llama acutángulo. Todos los ángulos son menores a 90 grados. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo. En uno de los ángulos, el ángulo A, es obtuso, o sea, mayor de 90 grados. Claro que los otros no pueden ser mayores de 90 grados tampoco. Vamos a ver un teorema después que dice que la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera es de 180 grados. Bueno, ahora vamos a ver las rectas y puntos notables de un triángulo.
Como les digo, estas son puras definiciones que ustedes pueden encontrar en el libro de texto. Entonces empezamos con la mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular al lado de un triángulo que pasa por el punto medio. O sea, vamos a localizar, bueno, aquí vamos a ponerle letras a los vértices y vamos a localizar el punto medio de cada lado. Ahí están los puntos medios. Ahora, por ejemplo, en este punto medio vamos a trazar una recta perpendicular al lado AC. Bueno, al lado AC o sea, es de 90 grados este ángulo. Ahí tenemos una mediatriz. Luego nos vamos a este otro lado y trazamos también una perpendicular a este lado. Y por último nos vamos a este otro y trazamos una recta perpendicular. Bueno, una recta perpendicular bueno, ahí está más o menos. Aquí forma 90 grados. O sea, tenemos 3 mediatrices y si se dan cuenta se cortan en un punto. En un punto. Este punto donde se cortan le vamos a llamar circuncentro. ¿Sí? Ese punto le vamos a denotar por O. Es el circuncentro de ese triángulo. Ahora, fíjense, la palabra circuncentro quiere decir que es el centro de algo, de una circunferencia. Y efectivamente, si ustedes miden la distancia de C a O, de A a O y de O a B, es la misma. Entonces podemos trazar un círculo que contenga a todo el triángulo. Bueno, aquí es difícil, les digo, es difícil trazarlo porque no tenemos la herramienta adecuada. Pero bueno, entonces se forma un círculo que contiene el triángulo. Por eso se llama circuncentro. A ese punto. Entonces aquí escribimos el circuncentro es el punto donde se cortan las mediatrices. Del triángulo. Bueno, fíjense que, bueno, si ustedes van a entregar los apuntes de esta clase, por favor hagan todo con regla. Con regla. Porque, bueno, a mano ya vieron que es un poco difícil. Pero sí háganlo en regla. Si no, no lo vamos a tomar en cuenta. A los que envíen apuntes con figuras geométricas a mano. Bueno, tenemos ahora la altura. Se define así como el segmento de recta perpendicular trazado desde el vértice al lado opuesto. Vamos a trazarlos, a ver. Entonces tenemos la primera altura, vamos a tomar desde el vértice A al lado opuesto. Entonces agarramos y trazamos una recta perpendicular acá está,
una recta perpendicular al lado opuesto. Entonces ahí está una altura, ¿sí? Llamémosle H1. Ahora vamos a trazar otra altura desde este vértice C. Entonces trazamos una perpendicular al lado opuesto. Y luego por último bueno, este le llamamos H2. Son 3 alturas. Desde este vértice hasta el lado opuesto. Esto con una escuadra se hace mejor. Entonces trazamos. Ahí está. La altura H3. Y si se observa, se cortan en un punto, ¿sí? A ese punto se le conoce como ortocentro. Entonces podemos decir que el ortocentro es el punto donde se cortan las alturas de un triángulo. Bueno, aquí lo curioso es que todas las tres coinciden en un punto, en el ortocentro. Bueno, vamos a dibujar las alturas para un triángulo obtusángulo. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, ahí más o menos. Y luego bueno, ahí está el triángulo obtusángulo. Vamos a llamarle A, B y C a sus lados. Ahora vamos a trazar una altura desde el vértice C hasta el lado opuesto. Entonces este es una perpendicular. Entonces como este es el lado opuesto, el AB, pues yo debo de prolongarlo, porque si no, no va a dar una recta. Aquí está la recta, esta es la recta. Que está a 90 grados al lado opuesto. Claro, se sale del triángulo. Entonces esto le llamamos H1. Y luego vamos a trazar otra altura desde este vértice, el A, hasta el lado opuesto. Aquí es más fácil, porque aquí sí es directo. Ahí está. Esta es la altura H2. Y tenemos la del lado B. El lado B, bueno, aquí vamos a tener un poco de problemas, pero digo, el vértice de B, el lado opuesto es el AC, entonces debemos prolongarlo. Vamos a prolongarlo. Un poco encimado va a resultar todo, pero bueno, se entiende. Entonces una recta perpendicular va a ser esta. Aquí a 90 grados. Este es el H3. Bueno, y ahora uno se pregunta, bueno, pero no se cortan. Bueno, sí se cortan. Si prolongamos, aunque se va a encimar acá con lo que ya escribí, vamos a prolongarlo.
Ustedes lo pueden hacer mejor con la escuadra. El azul también vamos a prolongarlo. Y el rojo se prolonga. Bueno, ahí da más o menos. O sea, el ortocentro queda fuera del triángulo, como pueden ver. Ustedes háganlo bien en su cuaderno. Entonces ahí está el ortocentro. Bueno, no fue bien planificada la figura, pero se entiende, ¿no? O sea, trazamos las alturas y las prolongamos, y entonces se obtiene el ortocentro, que queda afuera. Fíjense, en este caso de este triángulo acutángulo, que son ángulos agudos, entonces el ortocentro queda dentro, pero acá queda afuera, en el caso del triángulo obtusángulo. Bueno, ahora tenemos las medianas, que son segmentos que unen un vértice con el punto medio del lado opuesto. O sea, por ejemplo, el vértice A, el lado opuesto es el BC. Localizamos el punto medio, aproximadamente es este. Vamos a poner punto medio de BC. Entonces trazamos ahí la recta que une a esos dos puntos. Bueno, ahí está. Luego desde el vértice C localizamos el punto medio de AB. Entonces vamos a unir esos dos puntos. Bueno, ahí más o menos están. Y por último, del vértice B vemos el lado opuesto, tomamos el punto medio. Es el punto medio de AB. Y este es el punto medio de AC. Entonces vamos a trazar bueno, ahí están más o menos. Entonces las tres, o de nuevo, las tres medianas se encuentran en un punto que le llamamos el baricentro. Aquí en física se usa mucho esto de baricentro. Por ejemplo, imagínense que este triángulo fuera de metal. Entonces, si encuentran el baricentro, es como encontrar su centro de gravedad. Si ustedes ponen el dedo ahí en el baricentro, pueden mantener ese triángulo horizontal, en equilibrio, porque están en el centro de gravedad. Bueno, vamos a hallar las medianas en el caso de un triángulo obtusángulo, a ver cómo es. Bueno, vamos desde el vértice A. Entonces localizamos el punto medio del segmento BC, que es más o menos aquí. Ustedes con mi escuadra lo pueden hacer mejor. Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces este es el punto medio de BC. Ahora vamos en el vértice B. Localizamos el punto medio. Este es el punto medio de AC. Y ahora trazamos una recta de este punto al vértice opuesto.
¿ok? Por último, localizamos el punto medio, de AB, y unimos el vértice C con ese punto. Vamos a unirlo. Bueno, ahí está. Desde nuevo se encuentran en un punto que es el llamado baricentro. Entonces ponemos aquí que el baricentro es el punto donde se encuentran las medianas de un triángulo. Bueno, por último tenemos la bisectriz, que es una recta. Es una recta que divide en dos partes iguales un ángulo. En este caso el ángulo es un ángulo interior. Un ángulo interior del triángulo. Entonces, como tenemos tres ángulos, pues vamos a tener tres bisectrices. Vamos a ver, por ejemplo, en el vértice A. Ahora no nos fijamos en ningún lado, en el lado opuesto. Simplemente dividimos en dos partes iguales. Ahí está. Bueno, en dos partes iguales aproximadamente este ángulo, el ángulo A. Y luego vamos acá al vértice C y hacemos lo mismo. Aquí claro que se logra mediante regla y compás, se logra mejor. Ustedes van a llevar en dibujo estas cosas. Plantéenle al profesor o profesora que tengan cómo construir estas rectas en un triángulo. Porque esto fue cosa de los griegos, trazar estas rectas. Bueno, entonces tenemos este lado, este vértice B. Entonces bueno, ahí está más o menos. Bueno, vamos a indicar que este ángulo es igual a este. Le ponemos así. En el caso de este, que aquí se ve que está un poco mal, pero ahí está. Y en el caso del vértice C, tendríamos este es igual a este. Entonces ya tenemos que las tres bisectrices se cortan en un punto, ¿sí? En un punto que se le llama incentro. Entonces este va a ser el incentro. Bueno, y también como habíamos visto el otro circuncentro, aquí el incentro, pues sirve de punto de un círculo, el centro de un círculo. Y ese círculo tiene la particularidad que si ustedes lo trazan, va a estar completamente contenido
dentro del triángulo. Entonces esa es la cualidad del incentro. Entonces vamos a poner aquí la definición de incentro. Es el punto donde se cortan las bisectrices. Bueno, entonces esto lo van a ustedes retomar en el siguiente curso de geometría analítica y van a encontrar con más detalle, ahora sí matemáticamente, todo esto, todas estas rectas que son importantísimas en los triángulos. Bueno, vamos a dejar aquí la clase porque siguen una serie de teoremas que después vamos a usar poco a poco para resolver figuras geométricas. Por cierto, esto lo pueden encontrar en el libro de texto. Por ahí por la página 15 o 16, no recuerdo, pero ahí lo pueden repasar. Estoy copiando realmente las definiciones que están en el libro de texto.